Bueno, vamos a platicar ahora y siempre me da mucho gusto hacerlo con don Jorge Chávez Presa. Él ha sido diputado federal y subsecretario de Política Energética durante el sexenio de Ernesto Zedillo, un magnífico economista y analista. Jorge, siempre muchas gracias, ¿eh? Querido Oscar Mario, muy buenos días a ti y a quienes nos están escuchando esta mañana. Eh, Estoy escuchando mucho eco. A ver, ¿estás escuchando eco? ¿Escuchas con mucho eco a mí? Sí, A ver, yo te escucho bien, pero sí, a ver, a ver si podemos ir componiendo la línea conforme avanzamos en la entrevista. A ver, ¿cuál es este? Aquí. A ver, ¿ya me escuchas mejor, Jorge? sí, te escucho mejor y ya me escucho eco. Sí. Pues muy buenos días, Oscar Mario. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y muchísimas gracias por permitirme estar con quienes te escuchan todas las mañanas. Gracias, Jorge. A ver, ¿qué esperas en materia fiscal para el 2024? Se habla de una estabilidad macroeconómica, pero también algunos analistas dicen que el gasto público del gobierno ha excedido sus ingresos y muy probablemente la próxima administración tenga que recurrir a nuevos préstamos, a emisión de deuda o quizá lo peor, a incrementar los impuestos. Adelante, Jorge. Oscar Mario, la verdad, muchos nos sorprendimos del paquete económico del 2024, porque en abril, como recordaremos, todos los años en abril, el gobierno manda a la Cámara de Diputados lo que se le ha llamado precriterios. Y en ese documento de precriterios anunciaba que iba a haber un déficit de alrededor de 3% máximo del Producto Interno Bruto. Es decir, que los ingresos iban a estar por debajo que los ingresos iban a estar por debajo del gasto, o que el gasto iba a superar al ingreso y que se requeriría de un endeudamiento de alrededor de 3% del PIB. Por sorpresa, envía el paquete del Ejecutivo Federal el 8 de septiembre y vemos que el déficit lo manda a más del 5% del PIB, lo cual es un incremento muy importante, especialmente porque hubo cambio de base del Producto Interno Bruto. Precriterio se hizo con la base anterior y el presupuesto se está presentando con el PIB de la nueva base del 2018, lo cual le permitió un margen de maniobra, por decirlo así, para mantener las relaciones deuda-PIB que no tenía. Entonces, sí vemos que este va a ser el endeudamiento más alto que va a tener el gobierno federal o el sector público federal en más de 30 años. Y esto pues sí nos llama la atención por varias razones. Una, como que no es lo más apropiado cuando el Banco Central está en busca de bajar la inflación y además la actividad económica ya va, es decir, no necesitaba ser procíclico, es decir, no ir con respecto al ciclo. Al contrario, se esperaba para que la política fiscal acompañara la política monetaria y que por lo tanto no creciera el déficit, lo cual el Banco de México ya advirtió ese riesgo que no lo tenía, que el mayor gasto público y por lo tanto el mayor endeudamiento para 2024, pues la verdad sí le dificulta la tarea de bajar la inflación. Recordemos que no debemos de perder de vista que hay que bajar la inflación, ¿no? Y regresarla al objetivo que tiene Banco de México, el 3%, lo cual, si no lo haces, si no tienes la disciplina de abocarte a ello, lo vas sosteniendo. Esa es una razón. La segunda razón por la cual nos preocupa es que el endeudamiento
no va todo a inversión física. Y resulta que nuestra Constitución, dado que ya desde hace muchos años sabemos que en la Constitución se van poniendo cosas para evitar desequilibrios que luego conducen a reducción del bienestar de los mexicanos, es que la inversión el endeudamiento, tiene que dirigirse a la inversión. Y eso no está sucediendo. Oye, decías inversión física, te refieres también a inversión productiva, ¿no? Me imagino. Bueno, estoy usando más o menos sí, es la inversión productiva que hace el Estado, que es fundamentalmente es infraestructura, también podrían ser sistemas de cómputo, etcétera, todo aquello que ayude a elevar... Que justifica la deuda, ¿no? Y que justifica la deuda, ¿no? Exacto. Nuestra Constitución sigue una regla financiera muy sencilla. Dice, te permito que contrates un pasivo, es decir, un endeudamiento, solo si ese endeudamiento lo vas a destinar a conformar un activo que va a generar rendimientos, es decir, va a generar ingresos con los cuales vas a pagar la deuda. Y la lógica de eso es para que el endeudamiento no represente una forma de posponer impuestos. Así es. Uh-huh. ¿Qué es lo que está entonces mandándonos el presupuesto de 2024? Pues que sí se están posponiendo el incremento de ingresos, lo cual, pues la verdad, eso es lo que también nos debe de preocupar. Pero bueno, por eso se habla de un ajuste fiscal para el 24 y algo... para el 25, para el 25, ¿verdad? Para el 25, sí, perdón. Y se menciona aumento en el impuesto sobre la renta, aumento al impuesto predial, entre otras cosas que, bueno, para muchos ya es insostenible, ¿no? Mira, Oscar Mario, recordemos una cosa. El impuesto predial le corresponde a los municipios. Es decir, de tener un aumento en la recaudación del predial, en nada va a ayudar a reducir el déficit público del gobierno federal. Son órdenes de gobierno diferentes. Que sí debe haber un ejercicio por aumentar la recaudación del impuesto predial, eso es indispensable. Sí, oye, pero también se habla de un impuesto a la propiedad que sería una especie de impuesto predial a nivel federal, ¿no? Pues mira, la verdad, no, todas esas son especulaciones. Sí. Y yo creo que las tenemos que analizar muy bien. Lo que creo que tenemos que hacer, que también, esa es una cosa también muy buena que hemos venido construyendo en el marco institucional de nuestro país, es, antes se le conocía como el presupuesto de gastos fiscales, ahora se le conoce como el de dispensas tributarias. Y ahí, que por cierto para este año ya no lo he publicado, ahí se señala que el gobierno federal está dejando de recaudar porque hay exenciones, tasas diferenciadas, etcétera. Ahí ya hay un mapa que le dice a todos los mexicanos por dónde podría empezarse a discutir una reforma. El problema, Oscar Mario, yo como veo las cosas, es que tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y tenemos que rehacer la hacienda pública mexicana que incluya los tres órdenes de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque las finanzas, curiosamente, del gobierno federal están muy ligadas a las de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, porque el gobierno federal se ha arrogado que es el único, tiene la exclusividad de recaudar impuestos sobre la renta e impuestos al consumo. Y este sistema, que de alguna manera se introdujo en la última gran reforma de la hacienda pública que tuvo en México, que fue en la administración del presidente López Portillo, porque todas las demás han sido parches, pero la gran reforma y conceptualización de la hacienda pública mexicana se hizo en la administración del presidente López Portillo, que fue cuando se introdujo el IVA, se sustituyó el impuesto sobre ingresos mercantiles, un impuesto del 4%, que era una cajita, que al menos así se decía,
estados. Y la otra cosa muy importante, el gobierno federal hizo también una nueva ley de coordinación fiscal. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos? Porque están llegando comentarios en ese sentido, era lógico. Dice, lo que no se vale es seguirle cargando la mano a los cautivos que en su mayoría son productivos. Es correcto, Oscar Mario, y aquí tenemos otra cuestión en la cual tenemos que poner el dedo en la llaga. Y la gran llaga de la economía mexicana es la informalidad. La informalidad, claro, que es donde está el 30% de la economía, ¿no? A ver, Está el 30% de la economía, pero el 55% de la fuerza laboral está en la informalidad. Así es. Jorge, dame 3 minutos a ver si aprovechamos para tener mejor línea contigo. Estoy con el economista Jorge Chávez Presa. Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en www.radioformula.com.mx y en nuestras redes sociales @radio_fórmula y facebook.com/. Bueno, regreso con el economista Jorge Chávez Presa, exdiputado federal, ex subsecretario de Hacienda. Jorge, a ver, para ir resumiendo para el auditorio, por cuestiones de tiempo, a manera de resumen, tratándolo de poner con peras y manzanas, como decimos aquí, para muchos analistas y economistas, obviamente, se enciende un foco rojo, pues ya de una intensidad considerable para la nueva administración, gane quien gane la presidencia de la República, y que mucho tiene que ver con un alto déficit fiscal y sus consecuencias. Estaba revisando cifras, el año pasado fue de 3.6%, pero se estima que para el 24 podría estar por arriba del 5%, Jorge. Es correcto. Y todo depende también, si mira al sector público en su conjunto, en el cual sería el financiamiento sería del 5.1%, pero lo que hay que poner mucha atención es el gobierno federal. El gobierno federal, el endeudamiento que está solicitando para el próximo año es de 1.950.000 millones de pesos, que es 5.7% del PIB. Sí, sobre casi 8 billones, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿8 billones? Exactamente. Sí. El gasto neto total para el presupuesto de 2024 es de 9 billones y del gobierno federal es de 7.5 billones. Lo que es eminente es que esta administración le está dejando a la siguiente administración un ajuste fiscal considerable, un ajuste fiscal de cuando menos 3 puntos del PIB. Sí. O ya en el mejor de los casos 2.5%. Oye, PIB. pero como en cualquier empresa o cualquier persona física, bueno, se vale que cuando tus ingresos son menores a tus egresos o a tu gasto, bueno, pues recurras al financiamiento, porque si no, pues no existirían los bancos, ¿no? Pero lo más importante es cómo se hace y cómo se canalizan esos recursos que vas a pedir prestados para, pues, equilibrar tus finanzas, ¿no? No es lo mismo pedir prestado para invertir en tu empresa e incrementar tu productividad o crecerla, que pedir prestado para irte de viaje, comprarte un coche y pasártela en los antros, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo muy laxo, ¿no? Pero lo importante es cómo se está ejerciendo o cómo se va canalizando el déficit fiscal, porque, bueno, pues los métodos tradicionales para la obtención de estos recursos que son pasivos es compensarlos con emisión de deuda, con incremento de impuestos, que bueno, pues ahí podrían tener incluso elementos que pueden estar provocando consecuencias muy
negativas para la mayoría de las personas, ¿no? Es correcto, Oscar Mario, y la verdad nos tenemos que poner en el contexto. O sea, la verdad no hubiera sido tan malo que este déficit hubiera tenido consideraciones, por un lado, para Acapulco. Acordemos que este desastre natural ocurrió antes de la aprobación del presupuesto. Debió haberse incluido recursos para la recuperación de Acapulco, pero luego la otra cosa más importante, aún desde el punto de vista para todo el conjunto, el nearshoring. Para poder ser grandes anfitriones del nearshoring y ser más atractivos, los estados y municipios requieren de la infraestructura para poder dar lugar a ello. Y entre otras cosas necesitamos la energía correspondiente, necesitamos el agua correspondiente, pero eso no va a suceder en el presupuesto de 2024. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Le está dejando cuellos de botella esta administración a la siguiente administración. La verdad, los cuellos de botella, pues nada más se pueden arreglar cuando has invertido en infraestructura de tal manera que no generes congestionamientos desde carreteras, de que pueda haber suficiencia en agua y drenaje, para que no vaya a haber racionamiento de electricidad. Todo eso no lo estamos viendo en el presupuesto de 2024, Oscar Mario. Y entonces, pues eso nos preocupa. No, más allá, pero nada más un poco para que el auditorio se dé una idea. El financiamiento que requerirá el gobierno federal, no el sector público, porque también, dicho sea de paso, hemos confundido a la población con el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la deuda del sector público y la deuda del gobierno federal. El hecho es que la deuda del gobierno federal, que es la que se paga con nuestros impuestos, ha venido aumentando y están pidiendo para el próximo año 1.9 billones y la inversión tan solo va a ser de 797 mil millones de pesos. Pues sí, pero sí, así es. Pero bueno, estas variables que tú señalas se deben de agregar a la parte fundamental de fondo de las consecuencias de un alto déficit fiscal, porque impacta, decíamos, negativamente en los ciudadanos, porque el gobierno puede optar por aumentar impuestos para cubrir este faltante, afectando, pues obviamente, como decíamos, el poder adquisitivo y la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, al menos de los cautivos que pagan impuestos, y por otra parte, pues financiar el déficit mediante la emisión de dinero que causa inflación, disminuye el valor del mismo y genera problemas sociales. Además, pues un alto déficit conlleva a un aumento en la deuda pública, resultando en una mayor dependencia de los mercados internacionales, de otros organismos financieros, y esto puede generar pues desconfianza, volatilidad económica, riesgos de alguna crisis financiera, que es lo que menos necesitamos en estos momentos, sobre todo, como bien decías tú, cuando tenemos esas ventajas y comparativas para captar miles de millones de dólares con estas bondades geográficas o geopolíticas de todo tipo para recibir a muchas empresas de otros lados del mundo que quieren instalarse en territorio mexicano, ¿no? Es correcto, Oscar Mario. Afortunadamente, o para la buena fortuna de los mexicanos, la economía mexicana tiene fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Hay un déficit en cuenta corriente muy bajo, en la balanza comercial prácticamente estamos en equilibrio. En fin, las cuentas externas salen muy bien, y salen muy bien, entre otras cosas, porque algo que ha venido haciendo el gobierno, lo cual heredó de las administraciones anteriores, es que puede financiar el déficit con el ahorro interno, es decir, con el ahorro de los mexicanos. Esto, por el otro lado, si bien no tienes que recurrir a los mercados externos, pues esto tampoco ayuda a que bajen las tasas de interés. Si el gobierno sale a los mercados y sigue colocando deuda, pues de alguna manera le vuelve más caro el crédito a los gobiernos estatales. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor y economista Jorge Chávez Presa. Jorge, a ver, a manera de resumen en unos minutos, entonces, desde tu perspectiva y con base en tu amplísimo conocimiento y experiencia también, ¿cuáles serán las consecuencias de heredar un déficit fiscal
de más del 5% del valor del PIB a la nueva administración y hacia dónde debería dirigirse, pues lo que muchos dicen, un ajuste o una nueva reforma fiscal. ¿Cómo lo podrías resumir con peras y manzanas? Con mucho gusto, Oscar Mario. Lo más importante es que tenemos que respetar nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece lineamientos muy claros desde cómo debes de formular el presupuesto y el ingreso, y especialmente pone un gran énfasis nuestra Constitución en el déficit que le llama endeudamiento. Y nuestra Constitución dice que solo el endeudamiento lo puedes utilizar solo para inversión. Estamos viendo que para el presupuesto de 2024 el endeudamiento supera por mucho a la inversión. Y eso, en lugar de que vaya a corregir incluso déficit en salud, ¿no? Medicinas, déficit en educación, déficit en otras funciones fundamentales del Estado, no lo va a hacer. Por lo tanto, quien llegue a la presidencia en el 2024 va a tener que poner a consideración del Congreso de la Unión en el paquete económico de 2025, el cual va a presentar, me imagino, dado los cambios, lo presentará en noviembre del 2024, va a presentar toda una serie de ajustes. Pero ¿hacia dónde, con base en tu expectativa? Te estoy pues, casi pidiendo que seas adivino, pero ¿hacia dónde crees que vaya? Porque, a ver, una de las preguntas que nos hacen siempre, y te la formulo, ¿por qué no se atreven a lo que muchos países lo han hecho de manera muy exitosa y que se califica o se conoce como una reforma fiscal promotora de nuevas inversiones, bajar el impuesto sobre la renta, que el cínico de Luis Videgaray, después de incrementar la deuda de Pemex, duplicarla de 50 a 100 mil millones de dólares, nos deja un impuesto sobre la renta del 35% que yo creo que él nunca pagó? Pero bueno, ¿por qué no se animan a disminuir el impuesto sobre la renta y a incrementar el impuesto al valor agregado, que para muchos es una fórmula muy exitosa y sencilla de aplicar y además muy equitativa? Jorge, a ver, esta pregunta, ¿qué dirías? Mira, Oscar Mario, lo que pasa es que es seguir recurriendo a las recetas de siempre. Hay que bajar el impuesto sobre la renta, u otros que van a decir, no, hay que seguir subiendo el impuesto sobre la renta, hay que seguir poniendo IEPS a los combustibles, hay que poner IEPS al tabaco, IEPS a los alcoholes. Eso es la manera vieja de pensar en la reforma. Entonces, ¿cuál sería la nueva? Pero no me digas que, bueno, para muchos no dicen, oye, aunque dices tú, bueno, es que el impuesto predial es local, sí, todo lo que tú quieras, entonces, pues vámonos al impuesto sobre patrimonio, sobre la propiedad, ¿no? Que sería ya federal, un nuevo impuesto, pero ¿a cambio de qué? O sea, el impuesto predial en México es de los más altos en el mundo para lo que recibimos a cambio. Tú tienes que pagar un dineral mensual, bueno, es bimestral, ¿no? El predial, ¿a cambio de qué? Si sales de tu casa y se echa a perder tu coche porque te metiste en un hoyo que parece un volcán. Precisamente por eso, también la reforma, por eso yo le llamo reforma de la hacienda pública, porque tenemos que ver el gasto. Se está triplicando el gasto entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Nos tenemos que poner de acuerdo y establecer las prioridades que cada orden de gobierno debe de cubrir. Porque si no hacemos esto, Oscar Mario, no vamos a tener buena seguridad pública, no vamos a tener buena educación pública, no vamos a tener buena salud, no vamos a tener infraestructura para poder recibir. ¿Vamos a tener o no tenemos? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Vamos a tener o no tener? ¿Qué dijiste? ¿No vamos a tener o no tenemos? No te entendí. No tenemos. Ah, no, tenemos, perdón. Sí. No tenemos, Oscar Mario, no tenemos, claro. No tenemos. Y precisamente la reforma de la hacienda pública ve en su conjunto el gasto, las distintas, para empezar, las prioridades, y aquí la prioridad es el bienestar de los mexicanos. El Estado mexicano. ¿Y quién vela por ello? Bueno, pues son nuestros políticos. No, ellos no, será, ojalá la inteligencia artificial, bueno, ¿no? La próxima. No.
Precisamente por eso, No, pues por eso vamos a estamos las como urnas. estamos. Además, como no tenemos una democracia representativa, jamás nos toman en cuenta. Ah, más que el día de la votación. Ese día sí nos ama la clase política. Y al día siguiente les da exactamente igual. Pero bueno, a manera de resumen, mi querido Jorge, entonces, ¿qué propondrías como economista expertísimo para la nueva reforma fiscal que dicen tiene que venir en el 25? Mira, yo propongo algo muy Dame sencillo. 3, 4, 5 bullets por ahí. Órale. Número 1, tener muy claras las prioridades de cada orden de gobierno. Ok. Número 2, ¿no? Número 2, asegurar que el gasto de operación se cubre con los ingresos recurrentes, es decir, con los impuestos. Tener mucho cuidado con los subsidios y transferencias que se están generando, los cuales no tienen fuente de financiamiento. Número 4, necesitamos inversiones que auténticamente ayuden a incrementar la productividad de los sectores privados, pero también del mismo sector público. Esas serían mis cuatro viñetas para una reforma y desde luego, pues esto va a... Oye, ¿y que no le sigan cargando la mano a los como escribían del auditorio? Tenemos ya 5 o 6 comentarios, seguirle cargando la mano a los cautivos que son productivos y que tienen, o tenemos todos, ¿no?, que pagar impuestos, ¿no? Exactamente, y la quinta es, tenemos que erradicar la informalidad. Sí. Todos los mexicanos, no puede haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Todos los mexicanos, porque así lo establece nuestra Constitución, todos los mexicanos debemos estar en la formalidad y tenemos que estar en la formalidad porque ya están recibiendo servicios públicos en salud, en pensión y por lo tanto tenemos que ver cómo el Estado se hace de recursos para poder cubrir todos los servicios de salud, todos los servicios de pensión que se están ofreciendo y que se están ofreciendo para los siguientes años y los cuales se quedan. Bueno, pues anda usted muy optimista, mi querido Jorge. Seguimos en contacto y siempre gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Oscar Mario, y un gran saludo y lo mejor para quienes nos están escuchando en estas fiestas y que la paz esté con nosotros. Gracias, Jorge.